ese momento dije, no, esto... Y me lo quité y a día de hoy no llevo reloj desde entonces. Si nadie hace ese seguimiento, puede producirse El evento. algo grave, algo grave. Yo lo último que he visto con IA en salud que me ha dejado, bueno, brujería te diría. Utilizar unas aplicaciones que sean recomendadas por tus profesionales. ¿Esos datos a quién pertenecen? ¿Son nuestros o son de las empresas que están detrás de las aplicaciones? No le tengamos miedo, porque realmente todos estos dispositivos que tenemos a nuestra disposición nos ayudan. Yo ya tengo cubierto que estoy protegido por el sistema, pero me falta la conexión de escuchar al cuerpo, ¿no? Tú como usuario, ¿qué quieres? Que tu médico o tu especialista sepa esa información, ¿no? Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Del Alma al Cuerpo podcast. Muchas gracias por acompañarnos otra semana más y hoy tenemos una invitada que es un sol, Rosana Anglés, especialista en innovación y tecnología en salud. Y vamos a hablar de unos temas que a mí me gustan y me crean mucha curiosidad, porque estamos, ¿no?, acostumbrados sobre todo a tratar patologías, ¿no?, a tratar enfermedades, a hablar de síntomas, pero hay una nueva corriente, ¿verdad?, en tecnología, innovación, biohacking, que está incidiendo sobre todo en la prevención, ¿verdad? Y la tecnología y la salud aquí se han juntado. ¿Dónde nace esa necesidad del ser humano de sentirse, ¿no?, vigilado para prevenir? Bueno, lo primero, gracias por invitarme. Bueno, estaba deseando yo este podcast. Es un poco una charla. Pues yo no creo que nazca de una necesidad que haya tenido los usuarios o los pacientes, ¿Sí? ¿vale? Sino que ha venido un poco al revés. Tú ten en cuenta que nos hemos modernizado, ¿Sí? ¿sabes? Que es decir, es la evolución normal, ¿no? De los pacientes, pues llega a internet, la gente empieza a buscar cosas en Google, ¿no?, o en buscadores, y a raíz de entonces lo va aplicando a todos los ámbitos de su vida. Y cuando tú vas al médico y de repente ese médico pues te dice algo, lo primero que hacías era consultar en Google. ¿Qué pasa? Pues que la tecnología se va metiendo poco a poco. Aparecen los móviles me refiero a los smartphones, Sí. los que tenemos ahora, se empiezan a desarrollar aplicaciones para ellos, las pulseras primeras, ¿no?, que había de actividad y demás, pero es que esto es muy reciente, Muy reciente. Estamos hablando del año 2010, una cosa así. Entonces, claro, todo eso avanza de una manera que luego las organizaciones sanitarias se tienen que ir involucrando allí también. Ha sido el usuario el que... Yo creo que el que mueve, inicio. el que ha movido que la tecnología se vaya necesidad. implantando en todos los ámbitos es el desarrollo de la tecnología per se, ¿no? Que ha llegado a casa y en casa hemos pedido. Y la necesidad del usuario de utilizarla y llevarla a todos los ámbitos de su vida, y entre todos los ámbitos de su vida obviamente está la salud, ¿no? Ya no esa sensación paternalista, ¿no?, que tenían antes los profesionales sanitarios de decirle absolutamente... Ahora el paciente, el usuario, ya es responsable y quiere tomar sus decisiones y se informa y quiere saber. Y allí es donde pues poco a poco va introduciéndose la tecnología en todos los ámbitos. Más o menos. Tú ten en cuenta también, por ejemplo, que todas las empresas ahora hoy en día, ¿no?, están en un constante búsqueda de, vamos a decir, negocio, en el sentido de que te ofrecen una aplicación. Datos. Claro, pero ya no solo datos. Lo que busca una empresa detrás de una aplicación, hombre, por una parte está dar servicio, obviamente, ¿no? Pero al final tampoco son hermanitas de la caridad. Al final lo que están haciendo es, pues, te doy una recomendación o para que luego tú me des algo. ¿Qué es ese algo? Pues depende, ¿no? A veces te piden dinero, te piden, pues, para seguir utilizando esta aplicación una suscripción. Otras veces es únicamente datos, que nos pensamos que no, pero los datos son mucho más importantes a veces que incluso que el dinero, ¿no?, que la suscripción que te puedan... Son como diferentes aplicaciones, ¿no? Unas de salud, otras de bienestar, pero al final esconden todas lo mismo, ¿no? El que nosotros nos queramos sentir confortables con esas medidas, ¿no?, de registro o esos programas adaptados e individualizados que nos ofrecen, y luego es lo que hablamos de los datos y el aceptar. Sí, pero hay una diferencia muy clara entre esas aplicaciones, ¿eh? Hay las aplicaciones que están más orientadas a la salud y esas tienen que pasar unos certificados de calidad y de garantías, unas certificaciones médicas
que hace que sea esa aplicación tiene que pasar unos controles mucho más estrictos Y que lo que sobre son las todo, aplicaciones de bienestar más orientados pues a un formar al paciente, ¿no? Pues la típica aplicación de camina 8.000 pasos o 10.000 pasos o has dormido has un sueño descansado. suficiente, ¿no? Unas horas, pero además te evalúo la calidad de tu sueño, o las de nutrición, ¿no? Más Mm. orientadas a que comas saludable, que tengas una dieta X, son distintas. Claro, los datos siempre están detrás, eso no nos olvidemos, ¿no? Los datos son más Pero el objetivo sensibles, que se ¿no? El busca, cuidado. claro, y luego el paciente tampoco está tan obsesionado con los datos, que eso es una cosa que allí sí que va por dos caminos muy distintos, lo que es la necesidad que tiene el paciente, porque el Mm. paciente lo que busca al final es lo que le ofrece esa Sí, sí, aplicación, sí. ¿no? Porque claro, es que si no, no la puedes utilizar. Es como cuando Sí o tú sí. navegas por internet, ¿no? Y te dicen aceptar las Sí, sí, cookies. sí. Y si no, no la puedes, ¿no? Aceptar o suscribirte. Pues claro, aceptas. No sabes quizá lo que haya un poco detrás. Em, pero bueno, pues esto, que al final las aplicaciones todo depende un poco de si tú la quieres seguir utilizando. Y si ¿Y la quieres utilizar, pues lo esos datos aceptas. a quién pertenecen? ¿Son nuestros o son de las empresas que están detrás de las aplicaciones? O sea, al darle a aceptar, ¿a quién le doy mis datos? Que allí está el tema, ¿no? La letra pequeña que hay Mm. detrás. La letra pequeña que hay detrás y la empresa que hay detrás, normalmente el usuario no suele mirarlo. Y es muy importante mirarlo. A ver, Mm. sobre todo, una de las principales cosas que sería un poco el cumplimiento con la legislación, tanto española como europea, ¿no? Las empresas de aquí están obligadas a explicar cuál es el fin de esos datos, quién los va a registrar, quién los va a almacenar, para qué se van a utilizar, durante cuánto tiempo, y luego, sobre todo, el fin que van a utilizar y la destrucción, ¿no? Al cabo del tiempo y tal. Pero claro, cuando nosotros elegimos una aplicación, no siempre elegimos aplicaciones que sean del entorno europeo Ujú. o del entorno nacional, ¿no? Y que cumplan esa legislación. Pues cuántas veces damos datos a Sí, sí, a aceptar que digo yo sin mirar para que no aceptar, salga la pantalla otra vez. claro, a muchísimas empresas de fuera del ámbito europeo. Y entonces eso no lo cumplen. Bueno, pues hay que mirarlo. ¿De Hay qué que manera mirarlo. podríamos nosotros estar seguros? ¿Hay algún tip que hay que mirar? ¿Hay que leerse la línea pequeña? ¿Está en algún sitio escrito? ¿Se puede consultar? Es Es obligatorio. obligatorio, sí. Todas las aplicaciones, páginas web, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que es esa política de Pequeñito, privacidad pequeñito. que todos le damos a la casilla, ¿no? Del OK, incluso en las aplicaciones, Sí, cuando te sí. registras, lo primero que te piden es un registro, ¿no? Y allí en ese tick te viene el link a la política de privacidad, a la que nunca leemos. Nunca cedemos. Bueno, pues habría que Claro, acceder porque y sí, sí, es que es muy mirarla. diferente, sobre todo el fin, ¿no? Lo que hablamos, el fin de nuestros datos, si van a ser unos datos de vigilancia, incluso en periodos de descanso, ¿no? Que muchas veces, Y eh, sobre todo, perdona, eh, cuando estamos hablando de aplicaciones de salud, sí, son ¿sabes? datos más sensibles, con custodias, Sí, ¿no? Y al final son muchas veces ventas para consumo, ¿no? Esos datos, al final, en el fin último de muchas de estas empresas, que son los que igual no le daríamos a aceptar, ¿no? Es mm, la compra-venta de esos datos para, para venta, ¿no? Por perfiles de consumo. sí, pero luego también, porque cuando estamos hablando de aplicaciones de salud, tú como usuario, ¿qué quieres? Que tu médico o tu especialista Sí. sepa esa información, Ujú. ¿no? Extraerla, claro. Qué típico es, ¿no? No, pues es que yo me registro todos los días las migrañas, ¿no? Sí, En mi sí. aplicación para saber las migrañas, ¿no? O el ciclo menstrual. O el ciclo menstrual, o la glucosa, que es Sí, que sí. llevo el parche, ¿no? Sí, sí, Y sí. toda esa información ya está allí en una... Y el médico te dice, ya, pero es que yo esa información no tengo acceso, yo esa no la sé. Entonces, claro, eh, tan importante es la aplicación que utilizas como el origen, ¿no? De quién es Ujú. el productor, quién es el fabricante de esa aplicación, o incluso utilizar unas aplicaciones que sean recomendadas por tus profesionales. Sí, sí. ¿No? Si estamos hablando de un sistema sanitario, pues igual público, ¿no? Sí, Pues sí. serían aplicaciones desarrolladas por el sistema público que Mm, estén integradas con el sistema de información que utiliza el tu propio sistema público, especialista. claro, para que luego pueda obtener esos datos, tenerlos en historia y poder hacerte un seguimiento
eh, bueno, pues dentro de lo que sería tu seguimiento habitual con tu profesional. Y eso muchas veces, bueno, pues no es tan fácil extraer, sobre todo, no sé, vamos a hablar, por ejemplo, de cosas que no sean puntuales, pues un registro cardíaco 24 horas al Sí, día durante X días, ¿no? Es un volumen de datos grande. O la medición de la glucosa constante que durante son semanas. perfiles. Son muchos datos, no es tan fácil extraerlos, llevárselos en un pen o algo así, Y una ¿no? aplicación A un gratuita, eso profesional para que menos. lo mire. Eso Ujú, tiene que haber una integración de las plataformas que ujú. hay por detrás para acceder a esos datos. Con lo cual a veces, pues bueno, puede darse ese caso, ¿no? De, no, yo ya me lo registro en mi aplicación, pero luego no tienes un profesional detrás que te lo mira. Sí, sí, es solamente registro, archivo, ¿no? Claro, para ti, Un diario y y para ellos. que está muy Sí, bien, sí, sí. pero y allí yo sí que me gustaría decir pues que hay que tener un poco de sentido común, porque hay un peligro, ¿no? Y que es el propio paciente tome sus propias Decisiones, decisiones sin tener un criterio clínico detrás. un aval, Claro, un poco que le vaya una dando guías, evaluación. pautas, que pueda tomar decisiones con respecto a esas variables que se van obteniendo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, Optimizar todo ese tiempo, ¿no? Que al tiene que final haber, está. claro, tiene que haber pues ese cuadro clínico detrás que muchas veces no lo hay. Claro, todos estamos en una sociedad hoy en día que todos nos preocupamos por la salud, por el bienestar, Sí, por sí. estar mejor, ¿no? Sí, sí, la Constantemente. longevidad, ¿no? Y el bienestar Sí. durante esa longevidad, ¿no? Estar lo mejor posible la mayor parte del tiempo. Y la mayoría de las veces no te vayas tan lejos, porque esos ya son pacientes mayores. No, en gente Pero la joven, gente joven en gente también, joven, el tiempo eso que estamos es. en cetosis, por ejemplo, con las cetonas, que es un dispositivo, ¿verdad?, que era para dietas keto, por Sí. ejemplo, para nutrición keto, para deportistas o para deportistas que preparan un ultra trail, ¿no? Están muy monitorizados en esos aspectos y ahí tampoco hay, no tienes un especialista porque estoy malo y este es mi médico de referencia, sino que es un entrenamiento, una mejoría en la calidad de la recomposición corporal, bienestar, Y hay aplicaciones de todo, de ¿eh? todo. De todo. De las que te recomiendo, de las que tienen, pues bueno, una base científica detrás y de las que no. Ujú. Y claro, pues los usuarios también a veces no tienes el criterio suficiente como para decidir si eso que te están diciendo es bueno o no, ¿no? Tienes la Si te necesidad, están, ¿no? De, claro, claro, es importante tener pues alguien a quien preguntar con una base, ¿no? Y es verdad que también muchas veces pues no hay tanta accesibilidad a ciertas, ¿no? Pues a poder hacer esa consulta o tienes de todo, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, el que te dice que el ayuno es bueno y el que te dice que el ayuno es malo, ¿no? claro, Y tienes los dos puntos de vista, los dos criterios. ¿Cuál decides? Pues al final, el que te apetece muchas veces. Y en esas claro, y apetencias allí buscas el está, recurso que claro, responde a tus apetencias. y ahí está pues un poco también pues bueno, el peligro, ¿no? Por decirlo de Ujú. alguna manera. Desde luego con todas estas aplicaciones, muchas veces yo, algunas a veces que hemos hablado, ¿no? O en trabajos, yo veo en los canadienses, por ejemplo, con esas extensiones que tienen, con esa telemedicina, por ejemplo, y, y claro, son pioneros, ¿no? Como otras muchas naciones, que el estar separados les ha hecho movilizar recursos, monitorizar y actuar en consecuencia en largas distancias. Yo creo que el usuario de hoy en día, en longevidad o en bienestar, le falta eso, ¿no? Detrás, el que en aplicaciones gratuitas, hay muchos Sí. especialistas que ya tienen estas aplicaciones con su feedback, ¿no? La primera consulta online, en medicina privada, sobre todo en España, ¿no? Pero en el bienestar, en la medicina del bienestar, que yo creo que es la que en el día a día vamos a tener que trabajarnos más, pues para enfermar de otra manera, yo ya no digo para enfermar, sino para enfermar de otra manera, ¿crees que eso lo vamos a ver pronto? Ha habido un cambio enorme desde la pandemia para aquí. ¿Verdad? La pandemia nos ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero no desde el punto de vista que las organizaciones no estuviesen ya empezando, porque Ujú. desde que empezó Internet, ¿no? Sí, sí. Establecer comunicaciones de una manera masiva por todo el territorio, eso también ayudó muchísimo, ¿no? Para la implantación de Ujú. servicios de telemedicina,
sobre todo, que ayudaban precisamente a intentar acercar, ¿no? Salvar. esa comunicación entre profesionales inicialmente, porque Ujú. inicialmente era pues más tipo teleconsejo, o poder acceder a tu historia clínica o al Sí, ordenador, ¿no? parece una Llevarte el locura esto ordenador al ahora. pueblo allí Sí, lejos y tal, ¿no? Eso, y poder hacer una receta, sí, quiero decir que es que al final era una cosa como muy... que hace poco Es tiempo. muy, hace poco tiempo, pero además es que es muy evidente y Sí, hoy en sí, día no pensamos que eso fue hace bien poco, sí, sí, sí. que nos parece como que toda la vida ha sido de lo Sí, más como normal. usuaria de todo esto te diría que sí, que, ¿Verdad que que lo doy sí? por hecho y cuando el sistema no funciona dices, uff, pero bueno, hace pocos años Sí. Y que, ir a un qué sé consultorio, yo, ¿no? Y que en un sí, sí, consultorio en un pueblo de la receta a montaña mano, pudieses tener allí conexión a internet para poderte mirar la historia y no tener que sí, apuntarlo en un papel para luego apuntarlo cuando es verdad. llegabas, ¿no? Cuando Sí, llegabas sí, al sí. centro de salud y tal. Es que todo eso cambió, o sea, permitió cambiar muchísimo. Después, pues el teleconsejo, ¿no? Tenías una urgencia Sí, me acuerdo que ahí arriba y entonces llamabas al hospital o al especialista para pedir consejo, o entre especialistas, ¿no? sí, sí, De un hospital de aquí a un hospital donde tuviese especialistas ujú, más de otro nivel de otros, sí, asistencial. claro. Em, claro, nace un poco allí, ¿no? Y eso es verdad que el paciente lo percibe enseguida. O sea, Hombre, cuando eres capaz de poder hacer una consulta, iba a decir una videollamada, pero en aquellos entonces no había ni siquiera la videollamada porque era sí, ¿no? un stand, un PC era, sí, sí, específico con un sistema más complejo y tal. Em, claro, en el momento en el que el paciente vio que podía tener un telederma, ¿no? En el que se le hacía una foto en su consultorio y esa foto directamente ya al día siguiente le decían si tenía que acudir o no tenía que ir a ujú, acudir y una al... orientación diagnóstica de la lesión Eso además. es, si un dermatólogo pues lo tenía que ver, ¿no? ¿Por qué? Ujú, Pues porque esa imagen viajaba, pasaba por un sistema que cribaba un poco y analizaba lo que podía ser susceptible de ujú, patología, el dermatólogo lo miraba y el dermatólogo te decía si tenías que bajar o no. Claro, eso, el paciente, ¿qué significa? Que es que se evita el viaje para hacerse una sí, foto, sí, que son ¿no? kilómetros en la dispersión geográfica Y al y la orografía, de que no claro, y es al accesible. profesional pues le Sí, quita sí, sí, sí. muchísimo trabajo de pues no tener De demora asistencia lo primero. claro, En las patologías más, claro, criba más enseguida lo urgentes. que no es patológico. Y eso enseguida llega Calor, al gusto, paciente, claro. claro. Entonces, claro, eso hace que tanto el sistema mejora, ¿no? Como el paciente percibe una mejor calidad. Claro. Con lo cual se retroalimenta, ¿no? Y eso te permite pues que luego hagas otro servicio de telemedicina, ¿no? Pues Ujú, un telectus, sí. ¿no? Donde es tan importante los primeros 10 minutos, ¿no? Pues Ujú. que puedas hacer un Una teleconsejo con llamada. otro profesional y tal. Pero claro, ¿qué pasa? Que ese tipo de soluciones eran soluciones pensadas para uso por parte del profesional. Pero la pandemia lo que facilitó es que toda esta tecnología a disposición, empezando por las videollamadas, las utilizase el paciente. Porque claro, nos acostumbramos a hacer videollamadas con nuestros familiares por Todos los WhatsApp, días. Sí, sí. ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, de repente dices, hombre, y si yo lo puedo hacer con mis familiares, pues igual podría hacerlo Con el nefrólogo, con... por poner un Claro, ejemplo. claro, ¿no? Ahí está el reto, ¿no? De los Mm, sistemas, de las organizaciones sanitarias, de hacerlo con un canal seguro, que los datos para que no estén se filtren bien. datos, imagen y demás, porque obviamente no se pueden utilizar canales públicos y privados, ¿no? Claro. Como pueda ser, pues bueno, WhatsApp o similares. Eh, pero claro, ¿qué pasa? Que el paciente ya era capaz de, porque aprendió Sí, durante la sí. Y muy pandemia, bien. que ese es el siguiente reto que tenemos, Ujú. ¿vale? Muchas veces nos pensamos que el paciente no es capaz de aprender, y más si tiene una edad. Si es Sí, mayor sí. nos pensamos, es muy difícil utilizar la tecnología, y eso no es verdad. Hay tecnología adaptada, necesidades, ¿no? Y con la necesidad aprendemos todos, ¿eh? Y Que a veces lo luego, subestimamos, como tú bien eso dices. es, y con la formación. Sí, O sí. sea, ¿cuántos de nuestros, yo me pongo ya como ejemplo, ¿no? O sea, nuestros padres ya tienen una edad, mis padres tienen ya una edad.
y en cambio saben utilizar el smartphone. ¿Por Y qué? no Porque quieren les hemos quedarse dedicado un tiempo a y no enseñarles. quieren quedarse atrás, ¿eh? Claro, Yo, mis mayores de casa es, claro, no quiero quedarme atrás, quiero aprender más cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, con el sí. móvil cómo puedo acceder. Les subestimamos por Sí. protegerlos Y a luego que veces. bueno, pero quiero decir, hay perfiles de todo, Sí, ¿eh? pero que muchas veces Obviamente, ese paternalismo, ¿no? Y esa que estamos en piloto sí. automático, ¿no? También hace que subestimemos toda esa serie de capacidades que de Pero sobras ellos tienen. están más que nadie Sí, preocupados por su sí, propia salud. sí, sí, ¿Cuántos se toman la tensión todas las semanas en su casa porque tienen un sí, sí. tensiómetro que se han comprado y no porque le hubiese dicho ningún médico que se lo tenían que comprar, sino Mm. porque o llevan la pulsera o llevan el reloj de un regalo que Los les anillos de ahora, que los hicimos? anillos me flipan, los Los anillos anillos te que gustan. te mide solamente en un anillo, que ya ni te molesta, que no te recuerda ni un reloj, Sí. ¿no? Que te mide de saturación, presión, te monitoriza la frecuencia cardíaca. Bueno, yo lo de los anillos queda Pero es que ya mucho. estamos acostumbrados a todo. Yo Sí, me acuerdo hace muchos años que salieron unas lentillas, sí, ¿vale? Que medían el nivel de glucosa en el ojo. Y esto ya te estoy hablando de hace años, ¿eh? Y decías, pero fíjate, ¿quién se comprará una lentilla específicamente para...? Y sí, sí, pero es que tenemos de todo, todo. parches que controlan el ritmo cardíaco 24 horas al día, 7 días a la semana, con una duración de 10 días, Sí, la sí, pila, sí. que te puedes duchar con ellos, no Hacer molestan. deporte. Ya no es el típico Ujú. pulsómetro que llevábamos antes aquí, ¿no? Pues si es que ya en el móvil lo llevamos, que tiene sensores de todo, de dónde estás ubicado, para que, ¿Dónde? cuánto andas. Yo la Es última decir, descarga de mi teléfono móvil, la última aplicación, lo hemos hablado antes, ¿no? Actualizar sobre el sistema, lo he actualizado y han aparecido ahí una serie de cosas que yo no he dado a aceptar que recuerde, ¿no? De sistemas de sí, biomedicina, de geolocalización, de... Yo pues en algún momento le habré dado a aceptar a todas esas cosas, claro. del ruido, ¿no? Porque pasamos tantas horas con los dispositivos, sobre todo móviles elevados, ¿no? Pues ahora la protección del ruido, la frecuencia cardíaca, bueno, de todo me estaba preguntando. Y yo te juro, Rosana, que no recuerdo el aceptar, pero lo habré dado, porque si no todo eso no se hubiera descargado. Pero Entonces, ¿sabes lo que nos pasa también? gratis. Claro, ¿sabes lo que nos pasa también, creo yo? Y eso es una cosa que la gente que es más mayor leen. Y cuando les preguntan Claro, eso sí algo, es verdad. ¿no? En la aplicación les salta alguna cosa en el móvil, ellos leen. Y entonces, pues Somos intentan cuidadosos. analizar. Y quizá tengan miedo, ¿no? Porque no saben lo que significa, entonces te preguntan porque se paran, ¿no? Y frenan un poco y dicen, ¿aquí qué me está pidiendo esto? Pero Míramelo, nosotros ya míramelo. no No, leemos. no. Ya no Aceptar y que leemos. salga de la pantalla. Y el Claro. cortisol y la Vas, dopamina. vas allí rápido porque querías llamar, ¿no? Por Sí, ejemplo, sí. y te ha saltado allí algo y dices, ¡pum!, aceptar. Y no te has dado cuenta, en vez de dar a cerrar, has dado a aceptar. Y a veces nos pasa. También es verdad que los dispositivos, pues tampoco nos engañemos, ¿no? Todos buscan un poco, bueno, pues está el anuncio, la notificación, el recordatorio, y todo eso te lleva a seguir enganchado en esa espiral de la Mm, aplicación, que es pues, también el objetivo de la aplicación, ¿no? Casi todas las aplicaciones, por ejemplo, de bienestar, pues te van recordando, ¿no? Tienes que andar, no has andado respira. en la última hora, te faltan 250 pasos para acabarla, O los ¿no? relojes cuando te dicen respira. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Dime cómo, si estás ansioso o no. Sí. Y eso hace que al final, mm, bueno, tú por un lado te engancha, ¿no? Por el otro lado también te despista y caes no te voy a decir la trampa, ¿no? Pero la trampa entre comillas de dar datos. Para funcionar tienes que dar tu ubicación. Y tú dices, hombre, es que dar mi ubicación, pero claro, es que si no, no No funciona es la siguiente aplicación. pantalla. No es siguiente Sí. pantalla. Entonces, por eso es importante saber hasta dónde tú quieres llegar y tú quieres ceder tus datos. Tienes que ser crítico con eso. Eso sí que es importante, ser crítico. No es necesario a veces contestar datos exagerados, ¿no? En ese sentido. Profundizados, ¿no? Claro, pues dependiendo de qué preguntas te hagan y tú tienes que analizar, pues yo qué sé, a veces por ejemplo te preguntan, ¿vives solo? Pues depende para qué, yo Vimos qué sé, 18 en esta casa si hace falta, ¿no? yo qué sé, si eres de una entidad, no sé, es una aplicación de una entidad social que te Ujú, está prestando un servicio de atención a domicilio, pues puede tener sentido que contestes ujú. si vives solo o no, porque llamarán a un familiar o no en caso de emergencia o no sé, por ejemplo, ¿no?
Pero para el ciclo menstrual igual hay que sospechar. Pues claro, igual allí no lo tienes que contestar. Por eso tenemos que hacer las cosas yo creo que es una recomendación, ¿no? de intentar aplicar mucho el sentido común y ser críticos. Leer qué datos, para qué los van a utilizar. ¿Los van a borrar? ¿Dónde van a ir? Por supuesto, nada de nombres, ni... Esa también es una de las recomendaciones que no tiene que ver con las aplicaciones y demás, ¿no? Pero que todos deberíamos tener una cuenta de correo que no incluya nuestro nombre, Eso es. ¿no? Porque ya Todo es lo es. más básico, casi todos nos piden... ¿Ves? Allí también es casi Le- todos nos piden que nos logueemos con un usuario y un password. Y eso es inseguro. Pero ¿qué ocurre? Que ahora la legislación, sobre todo cuando estamos hablando de protección de datos de salud, datos sanitarios, te obliga a una doble autenticación. Pero eso es molesto para los usuarios. Pero es que es Sí. de obligado cumplimiento y son datos muy Y importantes. muchas veces si tú te logueas con un nombre no identificado, te dice que no es suficientemente veraz para ellos, además. Que, Sí, algunas veces, que porque dices sí o sí, o sea, tengo que poner un nombre y 2 apellidos casi, y luego el arroba lo que toque, porque si no, no me deja, ¿no?, el loguearme. sí, y ten en cuenta que muchas veces analizas un poco la aplicación antes de ver si quieres utilizarla de manera definitiva, ¿no? Sí, te fijas, Entonces, ¿no? en esa fase, lo que pasa que, aunque sea, nos pasa, por ejemplo, en aplicaciones de seguimiento Salud Informa, ¿no? Sí, Por sí, ejemplo, en Aragón, tienes que tener un PIN y un el famoso certificado PIN. clave. ¿Cuántas colas se han hecho por Ah, ese PIN? pero sí, sí. Pero fíjate, es muy útil. Sí, Pero muchísimo. ¿qué pasa? Que el certificado digital nos abre las puertas a muchísima información, muchísima información, información que podemos tener no sé, te hablo por ejemplo de un extranjero que venga aquí a España y podamos tener acceso a su historial clínico, a Sí, un sí. sumario de lo que llamamos el patient summary, ¿no? El sumario del paciente. Pero claro, se necesita un certificado digital. O nosotros mismos que tengamos parte de nuestro historial en otra comunidad autónoma en España. La podrías consultar y los mismos pacientes, los usuarios Sí, de la sí, calle sí. no sabemos que podemos consultarla. Necesitas un certificado y el certificado pues no todo el mundo lo usa y menos hoy en día que también nos hemos acostumbrado a utilizar las aplicaciones en el móvil en vez de navegar Claro, en un el ordenador, un ¿no? PC. Y claro, el uso del certificado en el móvil es más complejo incluso que en el PC, con una tarjeta. Pero bueno, es algo que va a llegar, quiero decir, no podemos tampoco decir, pues nos cerramos a esto, Y ni ya con la nosotros como IA, usuarios, ni los profesionales no, como no. profesionales, ni las organizaciones como entidades que también deben promover un poco que se modernicen para estar a la par de Si, lo que demanda la si gente. tuviéramos que resumir para, si tenemos que resumir para los que nos escuchan, ¿qué le tenemos que pedir a una aplicación? Que sea fácil identificar su procedencia, qué va a hacer con nuestros datos y para qué, y que lo que nos piden, ¿no?, es un poco consecuente con lo que nosotros hemos buscado, ¿no?, allí como objetivo, ¿no? Sí, o sea, lo principal de todo sería mirar cuál es la privacidad, el uso que van a hacer de esos datos eh, y quién es la empresa que está detrás y sobre todo si es capaz después en algún momento dado de decidir que ya no quiero cederlos más y que quiero que los borren. Ese Quiero que derecho, los borren, sí, madre, ese. ese derecho también es algo muy importante. No es me voy de la Porque, aplicación y te lo quedas, sino me voy y claro, o el me típico lo que das. teníamos antes de cerrar cuenta, ¿no? Sí, Y ese cerrar cuenta significa borrar todos mis sí, sí. datos. Pues eso es importante que las aplicaciones lo ofrezcan, ¿sabes? Ya sea, pues bueno, que tengas que escribir un correo para decir que te quieres dar de baja y que lo quieres borrar. Bien, pero que exista esa posibilidad. Eso también es importante. Ahora, Porque lo mismo que piensas hoy que sí que la quieres utilizar, sí, dentro sí, de una semana, de 2 meses o de 3, no quieres hacerlo. porque además suele haber notificaciones. En estas Las notificaciones, aplicaciones, pero se pueden desactivar sí, las pero que notificaciones. es algo que aceptar, acepto Aceptar. Y notificaciones, luego estás acepto... cansado de... Sí, sí, luego dices, mira, que me he quitado esta aplicación y me sigue llegando la notificación, ¿no? Sí. Probablemente se ha quedado subinstalada, ¿no?, y no la he desinstalado por completo, y si encima no ha borrado los datos, pues aún sigue llegando, ¿no? Bueno, la plataforma te va, porque hay distintos mecanismos de enviar notificaciones, por push, por SMS, por mails. Entonces,
Tú puedes decir, no la uso más, ya no estoy logueado, ¿no? O sea, ya no la tengo activa, como quien dice, pero claro, el sistema está detrás. Estamos acorralados, ¿no? Sí. Por- No, simplemente es el hecho de decir, vamos a pensar, ¿no? Y hasta dónde llego, también hay que formarse, Sí, sí, quiero sí, por decir eso. que esto no es una cosa que si no te la explican, No. pues no tienes por qué saberlo y es normal, no todo el mundo estamos acostumbrados a utilizar la tecnología en el día a día, Y más en salud, ¿no? pero y los perfiles de usuarios Claro. que hay, que es que abarcamos todo, desde Sí, niños de 13 años, sí, ¿no? O sí. de 12 años que ya utilizan el móvil y que se O, conectan a o- lo o que ya sea. mucho más allá como la lactancia, ¿no? Que a Ah. veces vamos registrando cuánta cantidad damos, cuánto ha tetado, a qué hora, o sea, hasta desde meses de que- vida, ¿no? Estamos incluso transfiriendo datos que no son nuestros, que son de nuestros hijos. Es que hay de todo. Los perfiles. Sí. Pero fíjate que hay aplicaciones también muy útiles, Bueno. muy útiles. Piensa, por ejemplo, casos de telerehabilitación. Sí, bueno, ¿No? sí, los de telerehabilitación Eso es súper útil. Claro, equipara posibilidades. O sea, yo veo Sí. que equipara esa inequidad que a veces puede haber en la atención sanitaria, que geográficamente, aunque la queramos salvar, pues en nuestra comunidad autónoma Zaragoza va a estar a los mismos kilómetros siempre del resto de la comunidad, ¿no? Simplemente que te equiparen en posibilidades, en rehabilitación por lo menos. pero en rehabilitación y un Y poco en muchas todo, más. un poco en todo. En la zona rural es tan importante, tan Y importante manejan porque... mucho más, ¿eh? O sea, ellos están acostumbrados Sí. a eso. Pero es que tú calcula, el porcentaje de población que vive en una zona rural Sí. en Aragón es altísimo. Altísimo, Y la teniendo en comunidad- cuenta que zona rural lo consideran Sí. población menores de 2.000 habitantes, que nosotros consideramos población rural hasta los que vivimos en Barbastro, Sí. que somos 15.000, Pero esas ¿no? poblaciones de 2.000 habitantes tienen una comunidad, Que se ayudan, que sí. se ayudan, que un curso de, yo qué sé, de salud informa y están todos, Sí. un curso de una aplicación mezclado con yoga, meditación y ahí están todos. O sea, la Sí. red que tienen de comunidad, ¿no? Que del alma al cuerpo habla de Sí. eso, de la comunidad y de cómo Sí. en el medio rural supera con creces muchas veces el urbano y la capacidad de voluntariado que tienen para esto, ¿no? Sí. Sí, sobre todo porque también es una manera de socializar. Entonces utilizan centros, bares, Asociaciones, charlas que sí. tienen allí que se juntan a charlar un rato y lo utilizan, pues allí también es un foco donde tenemos que centrarnos para empoderar a esa gente. Y te digo, a mí no sé, yo creo que los usuarios la gente son usuarias, no pacientes, ¿no? Sí, Pacientes es sí. muy del entorno Sí, sí, sanitario. sí. Pero aplicaciones hay de todo, para todo, ¿no? Y los usuarios, es lo que decíamos antes, cuando tú les enseñas, cuando tú dedicas un poco de tiempo, aprenden. Tú das las bases, haces una primera formación, una segunda formación si es necesario, y luego formadores de formadores, Sí, ¿no? sí, Formas sí, a sí, formadores sí. que van a resultar Es después esos una- compañeros, ¿no? O esos amigos, o esos Sí, sí, darle, vecinos. empoderar a esa Eso población, es, a la que luego les comunidad, van a ayudar. para que esa red la Sí. tienen muy tejida, además. Y tú ten en cuenta que si eres capaz de formar a uno o dos, esos van enganchando a todos los Sí, demás. sí. Y les hacen que pues esas aplicaciones las utilicen y luego ya si lo utilizas en el entorno sanitario, esto es perfecto, ¿eh? Porque claro, ya no solo es que como mi vecina lo tiene, yo también lo tengo. Y es que encima me estoy evitando un viaje Sí, a sí. Zaragoza o bajar a Barbastro a que me deis una cita de, no sé, de lo que sea, ¿no? O hacer un seguimiento. Bueno, y a detectar Hay cosas, muchas aplicaciones, a de todo. detectar cosas que a veces no son asintomáticas, pero no significa que el paciente no esté en riesgo, ¿no? Y estas aplicaciones además detectan estas otras, ¿no? Si estamos bien adheridos a un tratamiento, ya no solamente... Hay muchas orientadas a esa monitorización continua, ¿no? Que no requieren un desplazarse a un centro sanitario a que te hagan la toma de constante o de temperatura o de lo que sea, ¿no? Eso se puede hacer perfectamente en remoto por parte del paciente, cuando el paciente está empoderado. sí. Si el paciente no está empoderado o Asistido. no tiene la capacidad, eso es asistido, lo que sea, pues con ayuda, ¿no? De una entidad social, de un voluntario, de un familiar o de un lo que sea. Y eso
cuando toda esa información viaja y hay el cuadro clínico que decíamos detrás, ¿no? Hay unos profesionales que hacen esa revisión, permite identificar muchas cosas, muchos hallazgos, pues medicaciones que no cubren el tiempo suficiente, pues detección precoz, o sea, Sí, sí. es prevención, Sí, que es lo que sí. estábamos hablando, no hablar, no actuar exclusivamente cuando hay un problema, sino intentar prevenir Exacto. esos problemas. Yo, como trabajadora del medio rural que me considero, me envidio mucho todas las actividades que tienen, ¿no? Cómo está montado los sistemas de las comarcas, los profesores de actividad de fuerza, de yoga, sus clubs de lectura, ¿no? Y aplicaciones, ¿no? La salud no Sí. solamente es una salud física, sino que una salud mental, la soledad, ¿no? El acompañamiento, la comunidad. Pero con la IA esto es como mucho más, ¿no? Revolución. Si todavía no estábamos adaptados a este sistema, ha llegado la IA y yo creo que ahora va a hacer que todo esto Sí. estalle rápido, ¿no? Yo creo que la IA, vamos a ver, la IA no ha llegado ahora así de la nada. Desde hace muchos años que estamos trabajando ya en sistemas basados en inteligencia artificial. Lo que pasa que entonces, bueno, pues estaba aplicado más Dentro del al sistema. entorno profesional. Eso es, sí, ¿no? A un entorno más, pues un recomendador de medicación o de medicamentos, señales de start-stop, ¿no? De cuidado, esto no Análisis de deberías. datos, ¿no? Análisis de datos basados en la IA, Sí, intentar asistidos. ayudar ayuda al diagnóstico, la toma de decisiones. Eran otros sistemas que al fin y al cabo es un poco lo que está haciendo la IA ahora. Lo que pasa que, ¿cómo hemos llegado ahora a este momento? Hemos llegado a base de muchos años de recopilar datos, que es lo Sí, que sí. estamos hablando, porque hasta ahora estábamos recopilando mucho dato, pero no todo el dato era de calidad, ¿vale? Claro. Es decir, esa es la parte más importante en la que se ha trabajado tantísimos años. Es, tú tienes un dato, pero ese dato tiene que ir acompañado de un contexto y de un significado, ¿no? Una reproductibilidad, ¿no? Claro, no es lo mismo que tú digas que pesas 80 ¿qué? 80 kilos, 80 libras, ¿no? Que tengas una temperatura de 37 grados centígrados, Sí. grados Fahrenheit, ¿no? Otros, que tu Unidades de glucosa medida. sea de, ¿no? Sí, sí, nanogramos, miligramos. Claro, que la hayas tomado tú, que la haya tomado un dispositivo, esa toma, ¿no? Sí, sí. ¿Qué significado tiene ese dato dentro de un contexto, ¿no? Es lo mismo que una persona tenga una tensión de 140 En unas si condiciones es... clínicas o en otras. Eso Claro. es. Entonces, ahí es donde tenemos que darle, o por ejemplo, hablando de diagnósticos, ¿no? Si tú, yo qué sé, o un cáncer de próstata, por decir algo, Sí, ¿no? Eso está codificado, si está escrito como texto, pues es muy difícil sacarle Un- riqueza. A ese dato, que sí Claro, es un porque no lo check. puedes relacionar, no es lo mismo escrito en castellano que escrito en inglés, que escrito con, con una abreviatura, ¿no? Entonces ahí es donde entran las clasificaciones estándares en las que, bueno, pues tienes que saber que esto está codificado. Este texto significa un código 87 que en esta clasificación estándar significa tal cosa y significa lo mismo tanto si lo escribo yo como si lo escribe otra persona, ¿no? Porque siempre vamos a tener esa clasificación detrás que nos permite después unir y enlazar esos datos. Y cuando unimos y enlazamos datos es cuando podemos racionalizar, sacar experiencia, Concluir y razonamiento, mejorar, ¿no? ¿no? Razonamiento, que es lo que está haciendo ahora la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es lo que te decía, llega hace muchos años, hace muchos sistemas, pero ahora estamos teniendo... Está pensando. Estamos teniendo grandes volúmenes de datos de calidad, que eso es lo importante, Claro. de calidad, y luego mucha más capacidad de procesamiento. Obviamente aquí la tecnología, los ordenadores, las CPUs, Va bien los rápido. CPDs son los que nos han permitido además que se pueda procesar datos, estos grandes volúmenes de datos en poco tiempo, porque claro, si tú le das a un botón, esperas obtener un resultado en un segundo, que ya nos parece muchísimo un segundo, y te tarda 10 minutos, pues obviamente no lo usas. Ahora ya te contesta en esa agilidad, ya la tienes. Y es algo que encima el ojo humano no es capaz de hacer en ese mismo espacio de tiempo. Es decir, te pones a analizar y de forma manual, pues bueno,
según qué, igual lo sé. Necesitábamos 2 o 3 estadísticos para eso. Bueno, pero igual al final con mucho trabajo Sí, lo sí, sí. sacarías, pero claro, la IA te ayuda porque es que lo hace en un segundo. Y eso nos lleva a un reto para todo el mundo, para todo el mundo. O sea, el paciente obviamente allí tiene un sistema de ayuda fenomenal, ¿no? La soledad, estabas hablando Sí, antes, sí. robots, no sé qué, pero sobre todo toma de decisiones, pero para un profesional muchísimo más. Más guiado, Una además. ayuda al diagnóstico, eso sí, supone también un reto para todos los profesionales de no creer todo lo que dice la IA, tiene que haber una parte crítica, ¿no? De analizar si, porque tú tienes un conocimiento que la IA de momento puede fallar, o llega un momento que no sobrepasa, Sí, sí. pero ahora mismo puede fallar, entonces tienes que analizar si lo que te está diciendo es, es real, es decir, Acertado para el contexto clínico, ¿no? para el contexto, si tú podrías sacar otra conclusión distinta para retroalimentar esa IA Sí, para que sí, la sí. siguiente vez te dé un resultado mejor. Y luego, sobre todo, también te ayuda a tomar decisiones de una manera mucho más eficiente. Y eso, desde el punto de vista, digamos, es un win-win, ¿no? Todo el Sí, sí, mundo sí. gana, el profesional porque le ayuda, el paciente porque seguramente acertará más. Yo lo último que he visto con IA en salud que me ha dejado, bueno, eh, brujería te diría, y creo que soy joven para decir esto, ¿no? En tecnología, pero yo cuando dije las bombas de perfusión continua de insulina en los pacientes diabéticos Sí. tiene un sistema de IA que tú tienes que validar, ¿no? Pero que te avisa, que te dice, que va Sí. calculando dosis, ¿no? Cuando estos son unos pacientes diabéticos con esas bombas hace 20 años, ni el contexto, ni el manejo, ni la estabilidad de Sí. su glucosa en 24 horas sin margen de error. Yo la última Sí. que he visto, 111, 24 horas haciendo deporte, haciendo ejercicio, comiendo con la variabilidad. Bueno, pues ya está aquí, ¿no? Está Ya aquí está y aquí, no se puede evitar. ya está aquí haciendo grandes cosas. Sí, y sobre todo para lo que sería prevención de desestabilizaciones. Sí. Ahí es muy importante. Poder cotejar con otros o comparar, ¿no? Con otros pacientes que han tenido una clínica similar en el estado y saber cómo han evolucionado para poder predecir lo que va a pasar, ¿no? O cuánto tiempo, o dentro de cuánto tiempo se desestabilizará mi paciente, ¿no? O patrones, ¿no? Desde que estoy en un estado hasta que paso al otro, qué patrones suelen ocurrir Para para dar que, esa alerta, claro, ¿no? Y la sí. capacidad de intervención Y luego previa. para el diagnóstico. Tú calcula ahora, por ejemplo, hay sistemas que perfectamente con un 80 y un 90% de certeza te detectan sobre todo placas de rayos, ¿no? Sí, sí. En la que puedas, pues te puede decir si hay una malignidad, si hay una rotura, si hay... y con un grado de precisión muy grande. Esto ayuda muchísimo, muchísimo. ¿Qué Y crees, no se puede evitar, qué crees que es lo siguiente que nos va a dejar así boca abierta? De decir, jo, está en casa. Está en casa o yo me sorprendo de estos sistemas de pulseras, como una chorrada, ¿no? Una pulserita de las de antes que eran carísimas, Sí. pues ahora las venden por 2, 3 euros en tiendas de bajo coste, ¿no? ¿Qué crees que es lo que en 3 o 4 años vamos a decir? Uf, Ay, brujería. pues no te sabría decir así brujería, pero tú piensas que, ¿Los robots estarán en casa, en la salud? bueno, o sea, eh, hay un tema importante y es que al final el contacto humano también es necesario. Quiero decir, puedes tener un robot que te ayude. Hay muchos Sí, robots, sí. hay muchos peluches que son de Sí, este sí, sí, estilo, sí, ¿no? sí, De sí. para abrazar y Sí, demás. sí. Y eso al final también toma datos, ¿no? Para Sí, sí, saber tu sí. nivel de ansiedad. Pero es necesario también, o sea, somos animales sociales, ¿no? Y en cierto modo, si la tecnología cubre mucho, pero al final la mayoría de las veces nos damos cuenta de que sirve para conectar y para conectar a personas. Lo que decimos, una aplicación que exclusivamente tú mandes los datos y te mande una notificación diciendo vas muy bien o deberías dormir más, no es lo mismo que necesitar a un profesional, ¿no? O a un compañero, o a un O a vecino, un ¿no? O a amigo, un ¿no? amigo, ¿no? Que te conectas pues fíjate, y compartirlo eso. Entonces, tenemos que utilizar la tecnología, yo creo, es también un poco una de las máximas que tengo yo, ¿no? Intentar utilizar la tecnología no, por las aplicaciones,
no porque existan, sino porque me ayudan. El para ¿Vale? qué. Y hay muchísimas, es lo que estamos diciendo, hay muchísimas. No necesito utilizar 4 para lo mismo. Con que me quede con una me vale, me vale. Y te lo digo yo, Sí, por sí. ejemplo, que llevo 4 aplicaciones en el móvil para hacer el seguimiento de los pasos y de la actividad Y física, yo me ¿no? quité el Con una es reloj. suficiente. Recuerdo perfectamente el momento que fue. Trabajaba en el hospital y era un día de vitales. Y el paciente era mayor, 80 y algo podría tener. Y estaba palpando un aneurisma y me sonó un mensaje en, En el... en la mano, en el reloj, que estaba palpando el aneurisma, no estaba rota. Bueno, pero en ese momento dije, esto no tenía que estar aquí. O sea, esto aquí no tendría que estar. O sea, esa hiperconectividad, creo que me dijo respira, ¿no? Que a veces hay relojes que te dicen, llevas mucho tiempo sin Sí. respirar, ¿cómo sabe que mi respiración no ha sido profunda, ¿no? Sí. En ese momento dije, no, esto... Y me lo quité y a día de hoy no llevo reloj desde entonces, Pero ¿eh? y ahí está la balanza. Sí, sí. Ahí está la balanza de me es muy práctica esta aparato, equipamiento, lo que sea, ¿no? Aplicación, me es muy útil y la quiero utilizar. Y el sentido común de no obsesionarnos tampoco, Que no hay ¿no? manera de... Pues o silencio, Apago. claro, Me lo quité, o la vamos, no lo llevo. silencio, me lo quito un tiempo para dormir o no sé, lo que sea, ¿no? Pero me refiero, el sentido común, es el sentido común. Porque no podemos evitar que la No. tecnología Y más si ayuda, avance ¿no? y que estemos, es decir, vivimos en el mundo en el que vivimos y obviamente no es lo mismo que hace 50 años. Ha sido muy Pero poco es que es tiempo, así. además, es que esto ha sido rápido, yo lo siento rápido y creo que será Es, más rápido sí, todavía, ¿no? sí. Que miraremos un año atrás y diremos, Que la evolución que ha habido de pandemia aquí ha sido brutal y pandemia fue hace 6 años. nada, si El, eso el COVID nos trajo muchas cosas malas, pero muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas. Y en este ámbito, 6 años no son nada. nada. Que son en la vida, ni tu hija ni la mía estaban aquí. Nada, O sea, no, es que... es una primaria, ¿no? Sí, Esos 6 años de primaria sí, a nivel sí, sí. escolar. Bueno, es una carrera de medicina, fíjate, de que la empiezas a que la acabas, ¿no? Empiezas, Y sin bueno, haber hecho el MIR. sí, se me ha hecho el MIR. A veces con un invitado, con Edgar, con estos libros, hoy aquí hay neurociencia, pero otras veces, Sí. bueno, hay de todo. Decimos, jolín, ¿qué harán sin memorizar esto? Porque los he leído, los hemos leído, los hemos subrayado, hemos hecho resúmenes, ¿no? Yo no me imagino ahora Sí. estudiar primero de medicina con todo esto en una IA, con un medio interactivo, ¿no? Y no me considero tan vieja, con que me imagino que los que empiezan Y medicina ahora, de tal como lo empiezan a como lo acaben, probablemente hay asignaturas igual ya de, ¿no? De introducción a la, ya no te digo a la robótica, que eso ya más en especializadas, ¿no? Porque la cirugía está muy robotizada ya, ¿no? Pero Sí. en el día a día una asignatura, como teníamos semiología, pues igual ahora toca dispositivos de inteligencia en asistencia a la salud. Es que eso es lo que te iba a decir, que seguramente las organizaciones ya tendrán otros sistemas con los que se tendrá que trabajar. Lo mismo que en su día fue la revolución del PC, ¿no? Del ordenador en todas las oficinas, pues tendremos un sistema Yo he trabajado con en el historia en que... papel, ¿eh? Claro, Yo he sí, trabajado con claro, historia en papel y recetas a mano. claro. Pero mira, ahora por ejemplo una de las cosas que se están empezando a implantar, que es el dictar el informe, Sí. ¿no? El Eso hacían los informe radiólogos, ya llevan tiempo. llevan tiempo haciéndolo, pues llegará un momento, porque claro, es por ejemplo una de esas típicas quejas, ¿no? Que puede haber de que cuando tú vas a una consulta el profesional casi ni te mira, ¿no? Como quien dice, porque Sí. está pendiente del ordenador. Pero es que eso es muy fácil, o sea, eso se radica Tengo ganas, Rosana, tengo en muchas nada. ganas de decir, porque tengo que dar a aceptar 3 veces a radiografía, aceptar, motivo, aceptar, Sí. y realmente el paciente está quieto, rompe Dictarás, el sí, clima de confianza o de lo que te están contando, secuestra momentos de exploración, ¿no? sí. Si se te Pues, cruza una cosa administrativa y estás quitando tiempo al de detrás, y, ¿no? Y era administrativo. pues ves, por eso te digo que hay recorrido. Hay Sí, sí. recorrido y lo que hoy nos parece como que pueda ser revolucionario, dentro de 5 años diremos, pero ¿y cómo no lo hemos desarrollado antes? Es así. Hay una parte de la asistencia, ¿no? De la innovación tecnológica que en pandemia, bueno, y a posteriori, eh, dicen los expertos, ¿no? Que estamos utilizando la IA para salud mental, ¿no?
que los dispositivos de inteligencia artificial que llevamos en los móviles de aplicación pues cubren, bueno, no cubren, no digo que lo estén haciendo bien porque evidentemente no son sistemas preparados, pero que sí que le está cubriendo a los pacientes, a los usuarios esa necesidad emocional, igual de soledad o de disrupción, ¿no? De evento vital. Estas aplicaciones en concreto, ¿crees que son útiles como signos de alarma? Como en algún momento, si esa aplicación te dice... Yo creo que hay diferentes tipos de aplicaciones orientadas a la salud mental. Por un lado serían las de bienestar, ¿no? Respira, meditación, guiadas. Journaling incluido, ¿no? También las que son de leer, pensar, escribir, eso Sí, también. o sea, esas son más orientadas a ese bienestar, no tanto una aplicación clínica, ¿no? Las aplicaciones que están más orientadas a la clínica, pues que ya estamos hablando, pues yo qué sé, de cosas como depresión, ¿no? O riesgo de suicidio, o prevención del suicidio, o ansiedad y Red demás, flag. son muy distintas unas de otras. Todas estas que hablamos de meditación, calma, eso pues está fenomenal, no hace daño a nadie, ¿no? Si buscamos una aplicación orientada a gestión de la salud mental o a la prevención de signos de alarma o de riesgo, allí sí que es muy importante saber elegir cuál es la aplicación y la importancia de tener, o sea, primero que sean terapias reconocidas y que haya alguien detrás. Ahí sí Que hay que un tiene equipo que haber, médico, sí, ¿no? ahí sí que tiene que estar integrada esa aplicación con O sea, que sean X, quien terapias sea. por ejemplo, terapias de tratamiento de telemedicina, ¿no? Igual me estoy inventando un caso, ¿no? Una clínica de salud mental que sus especialistas tengan sus protocolos de tratamiento y su sistema de feedback con el usuario por una app. Claro, tú imagínate, por ejemplo, que tengas una aplicación de salud mental en la que se vaya A ver haciendo si vamos a pues perder dinero aquí, ¿eh? Que estamos dando muchas ideas. Ahora tenemos que hacer nosotras. Sí, sí. Bueno, y existe alguna cosa, ¿no? Pues igual haces un curso, ¿no? Y después de ese curso haces el típico cuestionario. Y ese cuestionario pues te hace unas preguntas que pueden significar un signo de Sí, alarma. Si nadie hace ese seguimiento o nadie detecta eso, puede producirse el evento. algo grave, algo grave. Y el paciente quizá piense que como está contestando, alguien lo leerá, ¿no? Por eso es tan importante hacer una diferenciación entre una meditación, ¿no? Como Sí, pueda un ser, bienestar, o un bienestar, o manejo una del estrés. respiración, eso es, un estrés, una calma, a lo que podría ser algo más patológico, ¿no? Una ansiedad, una depresión grave, Tratamiento. un riesgo de suicidio, o un consumo de estupefacientes o cosas así que sí que necesiten al final un feedback mucho más cercano, un seguimiento mucho más cercano. Y lo mismo sería también con la nutrición, que no hemos comentado antes, no son grandes aplicaciones de nutrición que ya pones el código de barras, te dicen si es apto o Sí, no apto. Me gustan mucho estas aplicaciones y yo creo que facilitan mucho, ¿no? sí. La vida. Yo tengo unos pacientes que me decían que el otro día el señor de seguridad les había perseguido por la tienda porque no sabía qué estaban haciendo y dice, solo estábamos pasando el código, claro, porque ellos están muy concienciados y mira el de seguridad y estos señores no van a robar. A ver si lleva Están, lactosa, si claro, lleva parabenos si era un buen procesado, si no era un buen procesado, ¿no? Sí. Luego aparte hay sistemas que te hacen recomendaciones nutricionales sobre tu lista de la compra. Yo creo que para el bienestar, para la longevidad, para la prevención, hay que, como tú dices, aprender a manejar, ¿no? Sí. Los riesgos que puede tener simplemente la aplicación en cómo la descargamos, ¿no? Y cómo la usamos. Y si tuvieras que dar así como 4 consejos sobre tecnología, salud, a los usuarios, ¿qué les dirías? Pues lo primero es no tenerle miedo, porque siempre ves muchas veces
¿no? Ese, ¿Ante lo desconocido? sí, no, yo no, porque esto no lo sé utilizar, tanto profesionales como pacientes, como usuarios, o pacientes, la gente en Sí, general. sí. No hay que tener miedo, porque no pierdes nada, me refiero. ¿Que te has equivocado al darle a un botón en vez de a otro? Bueno, pues no pasa nada. ¿Que Ya has le puesto daremos a otro. 375 en vez de 37 y Mm, medio grados de temperatura? Pues no pasa nada, quiero decir, no pasa nada, ¿no? No le tengamos miedo, porque realmente todos estos dispositivos que tenemos a nuestra disposición nos ayudan, nos ayudan. Y luego apliquemos el sentido común. Todos somos capaces de aprender a utilizar las cosas, y hagámoslo con calma para poder aplicar ese sentido común de decir, bueno, pues si me dicen 4 cosas distintas voy a investigar otra más o voy a preguntarle a alguien con criterio para poder decidir, no decidir solamente con eso, ¿no? sí, o que es lo que decimos, que hoy en día tenemos muchísima información y hay que saber razonar, ¿vale? Entonces, confianza y sentido común. Estamos viviendo, ¿verdad?, en un momento de que queremos, ¿no?, datos, prevención, monitorización, pero a la vez estamos poco conectados, ¿no? A mí, de toda la innovación tecnológica en salud, me llama la atención que por parte de los usuarios muchas veces desconectamos, ¿no?, la presencia, el conectar con nosotros mismos y delegamos a veces en el dispositivo me va a decir, ¿no?, en vez de parar un poco y conectar de ti con ti, ¿no? Entonces, Sí, ¿tú tienes esa sí, yo tengo sensación? esa sensación de que a veces delegamos, ¿no?, en el sistema, el dispositivo me dice, yo ya tengo cubierto que estoy protegido por el sistema, pero me falta la conexión de escuchar al cuerpo, ¿no? Que al Sí. final eh, Bueno, eso esa, sí, en ese ¿no? sentido sí. Es curioso que cuanto más Sí, queremos controlar, a veces sí. desconectamos el cuerpo del alma, ¿A ¿no? ti no te ha pasado nunca, no sé si corres, pero te ha pasado alguna vez de correr por sensaciones o correr por el Sí, pulsómetro, sí, correr. por el pulsómetro, Yo según lo que te dice, ¿no? El reloj me está diciendo que estoy muy alto, pues si tú ya lo notas, que el corazón te va a 1000, El correr ¿no? por sensaciones y la fuerza, el Eso, ejercicio de fuerza eso es. en base a la frecuencia cardíaca, a mí es de las cosas que más me En ese gusta. sentido sí que tienes razón. A veces sí que estamos muy obsesionados con los dispositivos. Ahí entra otra vez el Sí, sentido sí, común, sí. ¿no? El sentido común. Pero claro, también te ayuda mucho que el reloj te diga de vez en cuando, hace 1 hora que no te has levantado, necesitas Sí, hacer sí. 250 pasos. Y entonces te levantas, porque te ha notificado, te levantas y te mueves. Sí, sí. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Yo, La balanza. me quedo con dos frases, Rosana, que me has dicho en esta vida. No te acordarás, pero hay una que me marcó mucho y es que queremos sentirnos, que el usuario quiere sentirse, yo te diría, ¿no?, abrazado, protegido, escuchado, Seguro. seguro, ¿no? Y Mm, yo creo que la base de la innovación, aquel día cuando me lo dijiste dije, uff, aquí está, ¿no? sí, Que el humano quiera sentirse seguro es la base sí. de esta medicina basada en la innovación tecnológica, ¿no? Mm. Y allí es donde la tecnología al principio puede suponer quizá de una barrera, ¿no? Y luego se siente desde el punto de vista del usuario como una protección. Esto me puede ayudar a estar mejor. Y si estoy desestabilizándome, hay alguien que me monitoriza, me sigue y me dice, Me ven hoy protege, a, a donde a donde sea, sea. sea, pues te vamos a mandar a alguien a casa o vente a un centro de salud o lo que sea. Sí, Jo, Rosana, muchas gracias por esta charla. Espero que no sea la última porque este tema es súper interesante y yo creo que somos todos muy analfabetos a nivel, sí. desde la humildad, No, en que son tecnologías que se han sobrevenido, que utilizamos todos, que, oye, una aplicación que un vecino te dice, que una amiga te dice, ¿no?, que está ya en todos nuestros sí. hogares, en nuestros bolsillos, con los teléfonos o los anillos, y que alguien como tú pues nos alfabetice en esto. Que no le tengamos miedo. Que siempre hay alguien al lado que la Sí, ha empezado a sí. utilizar y te va a echar una mano. Quiero decir, que no hace falta apuntarse a cursos muy complicados y tal para utilizar algunas aplicaciones que tenemos hoy en Y día. su objetivo es ese, ¿no?, que sea fácil para que todos Sí. podamos Pues utilizarlo. si nuestros hijos pequeños Sí, utilizan ya las aplicaciones y no sí, sí. necesitan ni ayuda, porque una persona de 80 años que tiene mucha más experiencia, ¿no? Vital no va a poder aprender. Pues claro que sí, todos aprendemos. Y con matrícula.
hombre, y tanto. Muchas Y gracias, mucho más Rosana. sensatos. A Bueno, ti. muchas gracias y por muchos más de estos. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Esperamos que este ratito haya sido interesante, que hayáis aprendido muchas cosas, porque yo he aprendido muchas que no sabía, y que disfrutéis de la innovación tecnológica.